Querido hermano, hermana, ¿hay en su vida algún pecado que le persiga? Es una pregunta que me gustaría que meditara en ello. ¿Hay algún pecado en su vida que le persiga? ¿Algo malo que usted haya hecho y que no pueda quitar de su mente? ¿Algo que a pesar del tiempo que ha transcurrido, el recuerdo le sigue atormentando? ¿Algo que incluso le haga dudar de su salvación? Hay un sentimiento, hermanos, que a veces se apodera del corazón de las personas y es el sentimiento de culpa. La culpa es el sentimiento de vergüenza como resultado de haber hecho algo malo o de no haber hecho lo correcto. Y ahí está ese sentimiento, día y noche, muchas veces torturando, taladrando en la mente, en el corazón de la persona. Este sentimiento es algo que a menudo roba la paz, roba la felicidad y hasta la estabilidad emocional de las personas. Algunos caen en depresión profunda, en ansiedad, etcétera. Y debido a esto, hermanos, hay personas que llegan inclusive a caer en las garras, por ejemplo, del alcohol, en las garras de las drogas, tratando de escapar de ese sentimiento de culpa, y otros lamentablemente llegan hasta el suicidio, como lo hizo Judas Iscariote, debido a esos fuertes remordimientos que sienten día tras día. La cuestión es, hermanos, ¿cómo salir de una situación así? ¿Cómo? ¿Cómo recuperarse después de haber caído en alguna falta, en algún pecado, inclusive grave o escandaloso? ¿Cómo volver a levantarse? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios al respecto? Bueno, vamos a considerar en esta mañana una lección que le he titulado Viviendo libre de culpa. Y vamos a ver algunas lecciones respecto a este tema, esto que les acabo de comentar en esta introducción. Los ancianos me pidieron que presentara algunos temas relacionados con esto y vamos a hacer lo posible, hermanos, por presentar lo que la Escritura nos enseña en situaciones así. Viviendo libre de culpa. Necesitamos, hermanos, librarnos de la culpa. Pero librarnos no de la manera que lo hace el mundo, no de la manera que muchas personas lo hacen, buscando salidas falsas. No. Vivir libre de culpa, pero de la forma correcta, de la forma bíblica, como Dios nos enseña a través de su palabra. Y vamos a ver tres cosas muy básicas, después estaremos ahondando en otros puntos más. Pero una cosa que quiero dejar muy en claro es que para poder vivir libre de culpa necesitamos entender cómo perdona a Dios. Mientras no entendamos esto, hermanos, va a ser bien difícil. ¿Cómo perdona a Dios? El perdón de Dios es absoluto y eso es algo que es muy importante, hermanos, que siempre lo tengamos presente. El perdón de Dios es absoluto. Cuando Él perdona nuestros pecados, literalmente, hermanos, literalmente es como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Cuando Dios los perdona, es como si nunca hubiera pasado nada. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 8, Salmo 103, versículo 8, dice la palabra de Dios: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Verso 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a sus iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Verso 9, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, dice, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Hermanos, de todos los dones que podemos recibir de parte de nuestro Dios,
el perdón es el más valioso, es el más importante de todos. Hay muchas cosas con las cuales Dios nos bendice y nos ha bendecido a través de nuestra vida, pero la más importante, la de más valor, es el perdón. No hay nada que supere esto. Cuando alguno de sus hijos, arrepentido, claro, cual hijo pródigo que ha malgastado, ha derrochado su vida, ha hecho cosas que no debía, busca el perdón de Dios, la Escritura nos enseña que Dios se lo otorga. Dios se lo otorga. Y de la manera, hermanos, como dice aquí el salmista, que el oriente y el occidente nunca se encuentran, cuando Dios perdona, el hombre que cometió esa falta, arrepentido, nunca más se volverá a encontrar con aquel pecado que cometió. Nunca más. No. Ya no necesitamos revolcarnos en el pasado, porque Dios perdona los pecados y los aleja completamente de nosotros. Él los olvida. El perdón de Dios, repito, es un perdón absoluto. Dios no perdona por partes, no perdona poco a poquito. Dios no dice te perdono pero no olvido. Dios no es así. El perdón de Dios es completo. Ya no necesitamos estarnos preocupando, martirizando, estando pensando constantemente en lo que pasó, porque Dios lo ha perdonado. Nuestra cuenta queda completamente limpia. En vez de vivir afligidos con toda clase de remordimientos, debemos, hermanos, estar constantemente alabando a Dios por su perdón, dando alabanza y gloria a Dios porque nos ha perdonado. Porque sí, caímos tal vez, porque hicimos lo que no debimos hacer, pero gracias a Dios y a su misericordia, Él nos perdonó. Él nos perdonó. La Biblia, hermano, nos enseña esto. El profeta Miqueas, en el capítulo 7, verso 18, escribe lo siguiente y dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué Dios como tú? No hay otro Dios, hermanos, que pueda hacer esto, que perdone la maldad y olvide el pecado. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso y Dios es amplio en perdonar. Y si alguno de sus hijos, alguno del remanente de su heredad, dice aquí, se vuelve a Él arrepentido, Él no le va a rechazar. Él no va a decir, ve por allá, no quiero saber de ti, aléjate de mí. No, Dios no va a hacer eso. Dice aquí la Escritura que Él perdona, olvida el pecado, que Él echa en lo profundo del mar cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. Así perdona nuestro Dios. Dice también el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando Dios perdona, Él ya no se acuerda más de aquello que hicimos. Ya no. Así perdona nuestro Dios. Una y otra vez se nos enfatiza en la Escritura con mucha claridad la naturaleza de su perdón. En Isaías capítulo 1, versículo 18, Isaías 1:18 dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Alguna vez ha comido usted granada y se ha ensuciado? ¿Y cómo mancha la granada? Un rojo intenso. Bueno, dice la Escritura que si así son nuestros pecados, rojos como la grana, van a ser emblanquecidos. Cuando Dios perdona, hermanos, esto es lo que sucede precisamente. Por muy delicado, por muy grave que haya sido el asunto, si de verdad estamos arrepentidos y nos volvemos de todo nuestro corazón a Dios, Él nos perdona y somos blancos, dice aquí, como la nieve o como blanca lana. En el Salmo 51, versículo 17, dice también el salmista David: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón contrito y humillado. Qué bendición, hermanos, es poder tener el perdón de Dios. Y podemos tener la garantía, la seguridad de que si nos humillamos ante Él, si dolidos de corazón, arrepentidos, entristecidos por la situación, acudimos a Dios en busca de perdón, Él no nos va a despreciar, Él no nos va a desechar. Al contrario, Él nos va a perdonar y nos va a restaurar. Estos y otros textos, hermanos, nos enseñan que el perdón de Dios no tiene límites, no hay fronteras. No podemos decir hasta aquí Dios perdona y de aquí para acá ya Dios no lo puede perdonar. No. No hay límites para su perdón. Cuando traemos nuestros pecados a Dios con un corazón contrito y humillado, rogándole que lave nuestra iniquidad y nos limpie de todo pecado, tenga por seguro, no se le olvide esto, que el Señor lo hará. Porque la palabra de Dios nos lo dice, porque el Señor lo promete, porque Él es fiel, porque Él no miente, porque su palabra es garantía de verdad. Si el Señor dice que perdona y que olvida y que pone nuestros pecados en lo profundo del mar y que seremos como blanca lana, hermanos, es porque así sucede. Así es. Así es. Entonces, para poder vivir una vida limpia, libre de culpa, el primer punto es reconocer cómo perdona Dios. Dios perdona de forma absoluta, completa, perfecta. El siguiente punto, hermanos, que quisiera enfatizar es que para vivir libre de culpa necesitamos aceptar ese perdón, aceptarlo. Y es que es aquí donde el problema surge para algunas personas. Aquí es donde a veces se detiene o se atora el sentimiento de aquella persona, a pesar de su arrepentimiento, a pesar de que ha buscado el perdón de Dios. Y a pesar de que entiende que Dios perdona su falta, esa persona muchas veces se sigue aferrando a la culpa. Se aferra a ella. Y esto es muy peligroso, hermanos, porque aunque no lo digan con sus labios, con su actitud de alguna manera están diciendo que no confían lo suficiente en el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque aún siguen sintiéndose culpables de los pecados cometidos. Y esto no debe de ser así, hermanos. No debemos de desconfiar en Dios, ni debemos seguir sintiéndonos con esa carga en nuestras espaldas de pecado cuando ya Dios nos ha perdonado. Tenemos que aceptar el perdón de Dios. Dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Primera Timoteo 1:12, el caso del apóstol Pablo, él menciona lo siguiente y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad.
Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo está diciendo, si Dios me perdonó a mí, les perdona a ustedes también. Si Dios me perdonó a mí, habiendo sido blasfemo, injuriador, perseguidor de su iglesia, también te puede perdonar a ti. Mi vida es un ejemplo para todos los que habrían de creer por medio del Evangelio en el Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero que note cómo el apóstol Pablo, aunque él estaba consciente de esas cosas terribles que él había hecho en su vida pasada, él centró su vida no en ese remordimiento. Él no seguía siendo un fugitivo del pasado. El apóstol Pablo, él centró sus emociones, su corazón, su vida misma en el perdón que había recibido del Señor. Él centró su vida en la gracia de Cristo, en la misericordia que el Señor tuvo para con él. Y ese es el punto, hermanos, en el cual nosotros debemos de enfocarnos. Soltar el pecado es lo que debemos de hacer. Debemos dar gracias a Dios y debemos alabarle por su perdón. Gracias, Dios, porque me has perdonado. Gracias porque me has sacado de este pozo de lodo cenagoso. Gracias, Dios, porque me has levantado de donde había caído. Gracias, Dios, porque has olvidado lo que yo he hecho. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu misericordia. Y enfocarnos precisamente en lo que Dios ha hecho con nosotros después de que caímos. Y no seguir, hermanos, todavía en lo mismo, con el remordimiento, cada día torturándonos. A veces algunas personas dicen, mira, es que necesitas perdonarte a ti mismo. Pero yo cuando veo esta frase, perdonarte a ti mismo, yo siento, hermanos, que esto técnicamente no es posible. No. El hombre, hermanos, no tiene los recursos o la facultad para perdonarse los pecados. Lo único que puede limpiarnos es la sangre de Cristo Jesús. Y si el Señor lo ha hecho, ¿qué más podemos hacer nosotros más que soltar esa culpa? Suéltela. Ya no siga más pensando en eso. Piense en lo que Jesús ha hecho por usted. Piense en esa sangre de Cristo Jesús, esa sangre preciosa que le ha lavado y que le ha santificado. Piense en el amor, la misericordia que el Señor ha derramado sobre usted, porque arrepentido se humilló y buscó su perdón. Y la Biblia dice que le ha perdonado. Así que, hermanos, nuestro enfoque debe de estar en aceptar el perdón de Dios y, como decía, soltarnos de la culpa. Aunque hayamos hecho algo malo, terrible, digno de condenación, cuando somos perdonados por Dios, ya no hay nada más que temer. Ya no hay delito que perseguir. Ya no hay más culpa. Ya no hay. Eso ya no existe. El Señor lo ha quitado. Y nosotros tenemos que aceptar este perdón. Debemos aceptar, creer y confiar en el perdón que hemos recibido del Señor del cielo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. En Cristo Jesús tenemos redención por su sangre. En Cristo Jesús tenemos perdón de pecados. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 31, dice el apóstol Pablo también lo siguiente: ¿qué pues diremos a esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién?
Si Dios está de nuestro lado, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién puede acusarnos? Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién? Qué maravilloso es darnos cuenta, hermanos, cómo en el ámbito espiritual, los escogidos de Dios, y somos escogidos por medio del Evangelio, porque hemos obedecido el Evangelio de Jesús, porque hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, porque hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo. Y en esa condición tenemos muchas garantías que Dios, hermanos, nos enseña a través de su palabra. Una de ellas es precisamente lo que aquí nos explica el apóstol Pablo. Por medio del Evangelio tenemos al mejor abogado, defensor del universo, a Cristo Jesús, al que murió, dice él, al que resucitó y al que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Hermanos, solamente los que estamos en Cristo podemos gozar de esta bendición, tener un abogado que nos defienda. Un abogado que es gratuito. ¿Quién, hermanos, qué persona tal vez culpable de algún delito y que se va a presentar ante un juez no quisiera tener al mejor abogado? Para muchos no es posible, porque es muy costoso. Pero nosotros tenemos al mejor abogado, que es Jesús. Y Él está a la diestra del Padre Celestial, dice aquí el apóstol Pablo, intercediendo por nosotros. Así que ¿quién nos puede acusar? Si Dios nos ha justificado, si Dios nos ha declarado justos porque Él nos ha perdonado, ¿quién nos puede acusar y decir tú eres culpable? Nadie. Si el Señor está a nuestro lado con su mano sobre nuestro hombro diciendo yo te defiendo, yo intercedo por ti, ¿quién nos puede condenar? Nadie. Nadie. Dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, qué maravilloso es esto. Y cuando estamos enseñando este tema, no es para dar licencia, para dar libertad. Vamos a pecar, a cabo tenemos quien nos defienda. No, ni debemos tomarlo así. Y dice Juan claramente, escribo estas cosas para que no pequen. Y Dios no quiere que pequemos, que no practiquemos el pecado ni que pequemos esporádicamente. Dios no quiere que hagamos esto. Pero también entiende Dios nuestra condición, que somos polvo. Y dice Juan, si alguno hubiese pecado, porque existe esa posibilidad, que alguien haya flaqueado, haya sido débil ante sus concupiscencias, alguna circunstancia de su vida y cometió pecado. Bueno, dice Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando dice que Él es la propiciación, hermanos, esta palabra propiciación quiere decir que Él, ¿verdad?, a través de su sacrificio, Él aplaca la ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros pecamos, lo único que nos espera es sufrir la ira de Dios. Pero a través del sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo, ocurre la propiciación.
Y la ira de Dios es satisfecha por medio del sacrificio del Señor. Ya no tenemos nosotros que sufrir esa ira de Dios. Ya no tenemos que pagar por nuestro pecado. Ya el Señor Jesús ya pagó por él. Así que hermano, hermana, piensa que la salvación es para todos, menos para usted, porque ese remordimiento, ese cargo de conciencia no le deja en paz. Piensa que por no ser lo suficientemente perfecto, Dios no le va a salvar a usted. Piensa que sus faltas son demasiado grandes para ser perdonadas. Ese tipo de cosas, ese tipo de sentimientos es lo que le está abrumando, le está afligiendo cada día. Bueno, considere estos textos. Considere estos pasajes y lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando aquí a través de su palabra. Medite en ello. Si Dios entregó a su Hijo unigénito por nosotros, es porque quiere salvarnos, no es porque quiere condenarnos, no es porque está buscando la oportunidad para enviarnos al infierno. No, Él quiere salvarnos y Él ha hecho todo lo necesario para que esa salvación se pueda dar. Simplemente acepte el perdón que el Señor le otorga. Y un punto más, hermanos, que quiero en esta lección mencionar. Para poder vivir libre de culpa, siempre reconozca y confiese sus faltas al Señor. Dice Juan también en esta primera carta, en el capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. A veces el hombre trata de desarrollar sus propias formas para lidiar con el pecado, para manejar esas situaciones. El hombre a veces lo que hace es negar que pecó. No, yo no hice nada. Otras personas a veces ocultan sus pecados. Otras personas huyen de ellos. Otras personas culpan a los demás. Otras personas desvían la atención hacia los pecados de otros. Pero los cristianos no debemos de actuar así. Dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y cuando dice hijitos míos, Él les está dirigiendo a cristianos como usted y como yo. Personas que hemos obedecido el evangelio y que estamos en la iglesia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La única forma de alcanzar el perdón es reconociendo nuestras faltas y confesándolas. No ocultando, no huyendo, no echando la culpa a otros. No, reconozcamos lo que hemos hecho. Reconozcamos nuestros errores. Confesémoslo y busquemos el perdón del Señor. En el Salmo 51, versículo 1, dice la Escritura, dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Este salmo es una oración que está haciendo el rey David. Muchos comentaristas coinciden en que este salmo fue escrito después de que el profeta Natán confrontó al rey David por su pecado, por el pecado que había cometido de adulterio con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y después de haber sido confrontado, ¿verdad? Y después de estar dolido, arrepentido por lo que él había hecho, él escribe este salmo y dice, repito: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro por puro en tu juicio. Sí, hermanos, esta actitud que tuvo el rey David es exactamente la misma actitud que debemos tener nosotros, la actitud de la cual habla el apóstol Juan cuando
llegamos a cometer alguna falta, algún pecado delante de Dios. Muchos hermanos desafortunadamente no hacen lo que el rey David. Él había hecho lo malo delante de Dios. Su acción, hermanos, fue abominable. Ni siquiera la gente que es del mundo, la gente que no tiene temor de Dios, a veces hace esta clase de cosas. Él miró a aquella mujer, la codició, supo quién era, supo de quién era esposa, de uno de sus más fieles soldados, la tomó por mujer, ella quedó embarazada y luego él quiso ocultar su pecado. Y él mandó traer a su marido que estaba en la guerra, trató de que él fuera a su casa y durmiera con su esposa, no logró el objetivo. Así que él no le quedó más remedio, entre comillas, en su maldad. Él decidió, ¿verdad?, que Urías tenía que morir y dio instrucciones que lo pusieran al frente de la batalla cuando estuviera más fuerte la guerra y lo dejaran solo para que muriera por medio de la espada de los enemigos. Y así sucedió. Así planeó, así ejecutó su pecado David y luego se casó con aquella mujer llamada Betsabé. ¿Cómo fue posible, hermanos, que un hombre aparentemente tan cercano a Dios cayera en tan semejante pecado? Bueno, a veces suele suceder así. David, un hombre de fe, un hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, pero también tenía pasiones y concupiscencias. Y David desafortunadamente cayó. Como dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. David lamentablemente falló en esa lucha contra el viejo hombre de pecado y sucumbió ante sus malos deseos. Y pecó. Pero lo que yo quisiera resaltar, hermanos, es esta actitud de David. Esta actitud que él tuvo cuando fue confrontado por el profeta Natán. Sí, hermanos, en lugar de ocultar o negar los cargos que se le estaban haciendo, él se dirigió a Dios en oración y se arrepintió. David no intentó justificar, no intentó dar explicaciones de sus malas acciones. Reconoció que había hecho lo malo. Reconoció y se entregó completo a la misericordia de Dios. Y esa debe de ser siempre nuestra actitud. No debemos pecar, repito, no debemos. Hay que ser fuertes, hay que fortalecernos en la palabra de Dios, hay que buscar la ayuda cuando estamos siendo tentados, hay que orar a Dios, hay que hablar con los hermanos, pero hay que hacer todo lo posible por no caer. Si alguien de alguna manera cae, bueno, esto es lo que corresponde hacer. Para los cristianos hay una seguridad adicional, hermanos, que no tenía David. David se humilló ante Dios y no comió ni bebió. Y dice la Escritura, hermanos, él lloraba y estaba vestido de cilicio y buscaba humillado el perdón de Dios. Pero nosotros tenemos una garantía que David no tenía, una seguridad adicional. Esa oración de David pidiendo misericordia se basó en una fe, en un amor que no tenía la revelación de las buenas nuevas del Evangelio acerca de Jesucristo. Sí, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesús es para nosotros una fuente de limpieza constante. El Señor Jesucristo aún no había venido, aún no había muerto, aún no había derramado su sangre como expiación por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que nosotros vivimos en una dispensación donde tenemos esta seguridad adicional, esta garantía que ellos no tenían. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, no solo murió por los pecados que cometimos antes de nuestra conversión. El Señor Jesucristo también murió por los pecados que pudiéramos cometer después de haber obedecido el Evangelio. El Señor Jesucristo no solamente ha perdonado lo que fuimos, sino que el Señor Jesucristo también perdona lo que somos, nuestros defectos, nuestras deficiencias, porque ninguno de nosotros es completamente perfecto. Pero el Señor, hermanos, a través de su sacrificio, lo perdona. Dice el versículo 7 de 1 de Juan 1.
Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Sí, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el comentario del hermano Bill Reeves de la primera carta de Juan, dice, el verbo limpia es del tiempo presente que indica acción continua. Es un proceso continuo bajo la condición de andar el cristiano en la luz. Sí, el Señor Jesucristo continuamente nos está limpiando, limpiando, limpiando. Repito, porque no somos perfectos. Porque ninguno de nosotros, hermanos, es infalible. Porque somos polvo. Aunque los cristianos nos esforzamos y siempre debemos estarnos esforzando mucho por vivir vidas rectas delante de Dios, reconocemos también que fracasamos. Pero de la misma manera, hermanos, reconocemos que Jesucristo nos perdona, que en Él hay perdón. Para el cristiano, hermanos, para los que estamos en el Señor, los que hemos obedecido el Evangelio, los que nos estamos esforzando, los que perseveramos en el camino del Señor, el perdón está 100% garantizado, siempre y cuando andemos en la luz, siempre y cuando, hermanos, nos esforcemos por seguir en este camino que el Señor nos ha trazado. Sí, el perdón está garantizado. La única manera de perder esa promesa, esa seguridad, esa garantía, es que la persona rechace y se aleje deliberadamente de esa relación que tiene con el Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, y a veces sucede, hermanos, el Señor no puede hacer nada por tales hermanos. No. Cuando después de caer en alguna falta, aquel hermano, aquella hermana, en vez de arrepentirse, en vez de buscar con todo su corazón el perdón del Señor, en vez de enfocarse en su misericordia y su perdón, lo que hacen es dar la espalda a Cristo y alejarse de Él, alejarse de la iglesia, volver al mundo, al pecado, pues ya no hay esperanza para el tal. No hay. No hay. Ya el Señor, repito, no puede hacer nada por el tal. Pero si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando confesamos, cuando nos apartamos de esos pecados cometidos, podemos tener la tranquilidad y seguridad de que esa sangre preciosa nos ha limpiado y de que podemos vivir una vida libre de culpa. Tenemos que vivir, hermanos, siempre con la seguridad de que el Señor nos ha perdonado, nos ha declarado justos, nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha santificado, y su sangre sigue trabajando constantemente en la vida de todos nosotros. Así es. Mientras estemos en el camino del Señor, mientras permanezcamos en su iglesia, mientras Él vea nuestra lucha, nuestro fervor, nuestro esfuerzo por hacer su voluntad, hermanos, tenemos la seguridad de que el Señor está limpiándonos constantemente de cualquier falla que podamos nosotros cometer. Es lo que dice la Escritura y debemos de creerlo. Pero, repito, eso no quita, ¿verdad?, el punto de que es muy importante, mientras estemos conscientes de las cosas, confesar nuestras faltas al Señor y buscar el perdón con todo nuestro corazón. Hermanos, vamos a dejar aquí a la lección de esta mañana. Ojalá que estos pensamientos y estos textos que hemos leído nos ayuden mucho en nuestra vida cristiana y nos ayuden, ¿verdad?, a luchar y a sobreponernos cuando nosotros caemos y estamos en ese bache de duda, de incertidumbre, de ansiedad, de aflicción por causa tal vez de alguna falta o remordimiento, un cargo de conciencia, qué sé yo. Gracias por su atención, Dios les bendiga. Y si en esta mañana hay alguna persona que no ha obedecido el Evangelio y su conciencia le redarguye de pecado, pues le invitamos, venga a Cristo Jesús, entréguese al Señor, acepte el perdón que Él está ofreciendo, porque Él se lo da, nada más es que usted lo quiera recibir. Gracias por su atención, dejamos el lugar a nuestro hermano que nos va a dirigir en el himno de invitación.